de niños hacíamos la famosa culebra para jugar ahí con las bolitas, o jugábamos el trompo, o poníamos un par de piedras para hacer alguna cancha de indoor, o jugábamos a cualquier cosa, ¿no? Eran muy entusiastas, toda la familia que les mencioné eran muy entusiastas para hacer el año viejo, y se bloqueaba la calle y se hacían unas casas como se hacían antes. Las tardes a veces nos reuníamos para irnos a otro lado, porque me acuerdo que en ese entonces habían dos materias cuando yo estaba en La Salle que daban por la tarde, que no estaban dentro del horario claro, no estaba dentro del horario diurno, y en la tarde nos daban educación física, nos daban mecanografía y a veces electricidad, me parece. ¿Sí? Entonces, claro, era fácil irse a la casa a almorzar y a veces en la tarde ya no volver, ¿no? Nos reuníamos ahí, por ahí. ¿Cuándo decide estudiar medicina? ¿Cuándo dice Yo creo usted que ya quiero ser médico? yo creo que en el tercer curso. Yo creo que en el tercer curso, porque ya en ese entonces sí nos decían, pues si van a estar acá, van a ser ingenieros mecánicos, van a ser mecánicos, van a buscar carreras técnicas, porque vivíamos en la planta alta y él tenía el consultorio abajo. Entonces nos ponía a hacer alguna situación por ahí, o dame viendo que este suero no esté ahí, o siéntate ahí a ver que no se obstruya este medicamento. Entonces nos tenía ahí viendo, y a veces mientras estábamos viendo ya conversábamos con el paciente de alguna cosa. Atendí mis primeros pacientes realmente desde que era estudiante, desde que estaba en sexto año, desde antes de estar en el internado. Yo atendía a los pacientes de mi papá. A veces había un paciente que estaba muy delicado, hasta que llegue él, yo atendía, le veía y él llegaba luego. Y algún rato me faltaba un mes para terminar la rural, y me llama. Me dice, ¿sabes qué? Oye, necesitamos un médico aquí en Colombia. Estábamos en Tumaco, unas 2 horas más allá, en una zona bastante remota que se llama Satinga, que metió la guerrilla y se tomó el pueblo, pero la metida de la guerrilla no es una cosa sencilla. No es que ya aquí estamos y ya, estamos aquí sentados y usted escucha que toda la ciudad comienza a haber un bombardeo terrible, a ver ráfagas de metralleta por todo lado. Pasamos acostados en el piso como unas 4 horas hasta que pase el asunto. ¿Por qué el otorrino? Bueno, yo creo que eso fue ya una situación de la universidad. Me llegó a gustar bastante ciertos procedimientos. Es una de las pocas áreas de medicina que tiene la combinación. No es clínica pura, como muchas que no solo tienen que ver y no pueden operar, ni es quirúrgica pura, que también hay unos que son solo cirugía. Y los muchachitos, los jóvenes, nos dicen, ¿sabe qué? Yo no tengo nada. Yo vengo es para que me opere la nariz. Punto. Yo lo que quiero, es más, sacan el teléfono actualmente. Quiero esta nariz. Quiero esta nariz. Toda la vida metido en la política, ¿ustedes no les dijeron, vea, quieres participar en política también, te puedo ayudar, participa? Él a nosotros. Ajá. Bueno, yo creo que mi papá sabe que a nosotros no nos gusta. Él es consciente de que no nos gusta. Hola amigos, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Javier Abad, reconocido profesional de azogues de la provincia de Cañar, de la región, con quien vamos a dialogar y conocerle un poco más durante este programa. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí. Quiero partir, como siempre lo hago, pídale una definición inicial. ¿Quién es Javier Abad para la ciudadanía? Siempre le vemos como médico, como otorrinolaringólogo, como tratando a los pacientes, pero más allá, ¿quién es Javier Abad? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, estimado Álvaro. Es un gusto para mí compartir con ustedes estos momentos de conversación, de distensión. Y realmente Javier Abad es un ser, es una persona sencilla, quizá, de familia,
dedicada a su trabajo, a su esposa, a sus hijos, y que ha venido durante todo este tiempo tratando de hacer un bien común, un servicio público de salud con toda la gente de Azogues, de la provincia del Cañar, de la región, de muchos pacientes de fuera de la provincia y de algunas regiones del país. El tema del servicio que usted indica, se identifica como persona de servicio, ¿por qué? Yo creo que es una vocación. Sí, yo creo que es una vocación. Siempre hemos tratado de estar al frente, prestos para cualquier situación de los pacientes, prestos para cualquier situación de familia, prestos para cualquier situación de amigos. Estamos siempre tratando de buscar el espacio, que a veces el tiempo no nos da, nos queda corto, pero buscamos un espacio siempre para servir y para tratar de ayudar a medida de lo que se pueda a la familia y a toda la gente. Independientemente de que si el servicio va del lado privado, porque siempre hay ese dicho, ¿no? Sí, el médico como ya cobra, sí, ahí ya está, pero no, va más allá. Yo creo que si usted conversa con mucha gente, nosotros hacemos una labor silenciosa que no tiene por qué hacerse público. Pero hacemos una labor desde el punto de vista social. Muchísimos pacientes míos vienen de manera consecutiva, con un costo de consulta económico, o muchas de las ocasiones hay pacientes que no se les cobra. Realmente se les trata de ayudar. Hay muchas cirugías, pacientes que realmente necesitan, que lo hemos hecho sin ningún rédito económico. Hemos solicitado a los pacientes pagar lo que es la clínica y ese tipo de cosas, y nosotros hemos tratado de ayudar. Entonces, yo creo que la parte económica es secundaria, es un trabajo como cualquiera, y necesitamos sobrevivir, pero no ha sido la prioridad. Yo creo que no va a haber una sola persona en la ciudad o en el Austro que me diga a mí o que nos diga que hemos puesto por delante el cobro antes de nada, ¿sí? Hay mucha gente que llega y con sinceridad me dice no tiene. Hay mucha gente que me dice, doctor, no sea malo, ya después vemos cómo lo hacemos, pues vemos, luego ni vemos, pero no pasa nada, sí, no hay inconveniente. ¿Azogueño? Sí, claro que sí. Azogueño, nacido en la parroquia Vallas. ¿Cómo fue su infancia? Recordando que hijo de un médico también reconocido de aquí, de Azogues, de la provincia, ¿cómo fue su infancia? Bueno, mi padre y mi madre se casaron cuando mi papá estaba apenas iniciando los primeros años de universidad. Por lo tanto, mi mamá en esa época vivía con mis abuelitos. Entonces yo viví en Vallas hasta los 3 o 4 años de edad, que ya bajamos aquí a la calle Vintimilla, y desde los 4 años vivimos ahí, en esa misma calle, ¿no? Hemos cambiado 2 o 3 casas. Al principio rentaba mi mamá a la casa de un señor Vivar, un señor González también, que vivía frente a nosotros, frente a donde vivimos actualmente. Creo que rentó ahí 1 o 2 años. Luego, cuando yo tuve unos 5 años, mi abuelito, el papá de mi mamá, adquirió una casa a unos 4 casas de donde vivimos actualmente, y ahí nos desarrollamos. Ahí mi mamá tenía un taller de costura por algún tiempo, no sabría decir, quizás unos 2 o 3 años, hasta que mi papá egresó de la universidad y decidieron cambiar el taller de costura por el consultorio, y desde ahí en adelante pues ya nos radicamos ahí. Posteriormente mi papá adquirió esa casa y ahí hemos vivido, o sea, prácticamente en el sector siempre. En esa calle, en la calle Vintimilla, entre Luis Cordero y Malo, me he desarrollado desde que tengo los 4 años de edad, hasta actual. Siempre se indica que también era parte del barrio Cañerico, ese pedazo de calle, digamos así. ¿Cómo era la vida del barrio? Bueno, la vida del barrio era una vida bastante tranquila. Era las épocas de antes, donde uno salía con los amigos, éramos muy amigos. ¿Quiénes del eran sus Cañerico amigos? un poquito, pero más que nada
de la zona del Corcer, que quedaba a la vuelta. Eran familia de amigos, ¿no? La familia Vivar, ahí había algunas niñas que jugaban con nosotros, varones que jugaban con nosotros en ese entonces, la familia González también que está ahí, los señores Beltrán, que hasta ahora tienen su casa ahí y viven ahí, el señor dueño de la cava, Javier, que es más o menos mi contemporáneo. Entonces, ellos han sido los del grupo de toda la vida. Creo que actualmente, como es normal, se han ido renovando las familias, han ido vendiendo las casas, muchos de nuestros vecinos ya han fallecido, se han mudado. Sin embargo, los que nos mantenemos ahí creo que somos la familia la familia Beltrán y nosotros, porque el resto ya es son comercial generaciones también. nuevas, son zonas un poquito comerciales, sí. Ya No tenemos tanto otro como lugar. la Bolívar, por ejemplo. No, para Todavía hay nada. un poco Pero de barrio. sí, nosotros creo que, modestia aparte, movemos un poco el barrio porque la gente nos llega buscando y secundariamente hay otros negocios también que se han ido implementando ya. Sí, y hay otras familias que han ido llegando y que son nuestros buenos amigos actualmente. ¿Qué hacía en el barrio usted? Bueno, lo de siempre, ¿no? En ese entonces las calles no eran encementadas, ni siquiera adoquinadas, me acuerdo. Teníamos esa calle, era de tierra, entonces a veces de niños hacíamos la famosa culebra para jugar ahí con las bolitas, o jugábamos el trompo, o poníamos un par de piedras para hacer alguna cancha de indoor, o jugábamos a cualquier cosa, ¿no? Eran muy entusiastas, toda la familia que les mencioné eran muy entusiastas para hacer el año viejo y se bloqueaba la calle y se hacían unas casas como se hacían antes, con la madera, con los pinos que íbamos a traer, con los montes que se iba a cortar en ese entonces para organizarnos en el año viejo o para organizarnos en algún evento. Realmente era muy tranquilo. Sí vivió bastante. La vida del barrio. Usted. Sí, yo me llevo bastante bien todavía con la mayoría. Quizás teníamos límites nosotros en nuestra casa, no nos dejaban estar hasta muy tarde, ¿no? Mis amigos y vecinos sí se quedaban un poquito más, pero nosotros ya nos guardaban pronto. Pero en el transcurso del día, en las vacaciones, sí ¿En qué escuela estudió? Yo estuve en La Salle. ¿Cerquita? Yo estuve, sí, claro, a 2 cuadras. Estuve en el Jardín de Infantes, en la María Montessori, que también me quedaba cercano, y luego en la escuela estuve en La Salle hasta el 3er curso. Posteriormente ya me cambié en el colegio, en el diversificado. En ese entonces era el único colegio que tenía químico aquí en Azores, que era el Juan Bautista, y me gradué. ¿Qué tal la vida de la escuela, del colegio? Sí, bastante bien. ¿Tienes recuerdos? Sí, bueno, tenemos muchos amigos, ¿no? Hay amigos que no están aquí, hay amigos entrañables que han fallecido. ¿Los más cercanos quiénes eran? No, tenemos un grupo bastante grande en la escuela. Había un joven, Freddy González, que era muy amigo, Andrés Ormaza, que también era mi compañero, Jorge Ormaza, de la Universidad Católica, también era mi compañero, y entre otros habían algunos otros chicos. Se me ve el nombre ahorita. Hay un chico Rodríguez también, Chico Pérez, o sea, había alguna gente. Lamentablemente muchos de ellos han migrado, ya no están por acá, y desafortunadamente tenemos unos 2 compañeros de colegio que ya fallecieron, ¿no? Entonces, y usted tiene dos galladas, Juan Bautista y La Salle. Tengo algunas galladas, yo estuve un tiempo por el técnico también probando suerte, pero entonces tengo amigos. ¿Un año? Un año. Hasta segundo curso estuve en La Salle, en tercero estuve en el técnico. ¿Y por qué y luego me fui? Ahí había algunas situaciones personales dentro del colegio de La Salle que optamos por cambiarnos hacia ¿Relajoso? No tanto, inquieto sí, bastante, relajoso no creo, sí, pero sí inquieto. Eso sí. motivó el cambio. Sí, y como siempre, en esas épocas eran muy complicadas, ¿no? Los hermanitos de La Salle en esa época, los hermanos eran bastante exigentes, estrictos, hermano Vaca, hermano Yosu, y algunos de ellos que sí nos tenían con una disciplina rígida, que en ese entonces uno se aburría, pero que sí quisiera que en estos momentos vuelva frente a la situación que tenían en la educación actual, ¿no? Entonces, ¿Travieso? Yo creo que sí, sí, bastante travieso, bastante inquieto.
¿Algo Sí, que recuerde en el colegio? de todo hemos Chanclas. hecho. Sí, bueno, imposible un poco, no era En la posible Salle no. mucho ranclarse en la Salle, pues no había dónde, ¿no? O sea, lo máximo era llegar atrasado, quedarse jugando a veces en la cancha. Eh, las tardes a veces nos reuníamos para irnos a otro lado, porque me acuerdo que en ese entonces habían dos materias cuando yo estaba en la Salle que daban por la tarde, que no La doble estaban dentro del jornada. horario claro, no estaba dentro del horario diurno, y en la tarde nos daban educación física, nos daban mecanografía y a veces electricidad, me parece. ¿Sí? Entonces, claro, era fácil irse a la casa a almorzar y a veces en la tarde ya no volver, ¿no? Nos reuníamos ahí, entonces por ahí teníamos nuestros pequeños inconvenientes, pero bueno, dentro de todo nunca hemos tenido, a pesar de eso, problemas Buenas como notas siempre. sí, 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 sí. Afortunadamente sí, no, nunca he tenido un supletorio en toda ¿Y mi por qué vida. eligió el técnico? El técnico porque tenía un primo mío ahí que estaba en ese colegio, se llamaba Mario Giles, que deben conocer ustedes. Eh, entonces fui, probamos un poco a ver, No le pero gustó. luego no, para nada, la parte técnica en sí, la parte de números, las áreas de contabilidad, arquitectura, ingeniería, que a lo mejor daban la base en el técnico, no era lo mío, definitivamente. Entonces, la opción era el Juan Bautista, me cambié en cuarto curso y terminamos sin ningún problema. Ujú. ¿Y cuándo decide estudiar medicina? ¿Cuándo Yo dice creo usted que yo ya quiero ser yo médico? creo que en el tercer curso. Yo creo que en el tercer curso porque ya en ese entonces sí nos decían, pues o sea, si van a estar acá, van a ser ingenieros mecánicos, van a ser mecánicos, van a buscar carreras técnicas, en ese entonces había carpintería, había mecánica industrial, había mecánica automotriz, todas esas cosas que eran buenas y que me han servido mucho en el transcurso de la vida, porque nos han dado bases para por lo menos no estar tan perdidos en ciertas cosas de casa, ¿no? Pero ya uno se pone a pensar, bueno, yo voy a ser ingeniero, no creo, no me gusta, voy a ser mecánico. No voy por ahí. Entonces yo creo que en el tercer curso de colegio en algún rato le dije a mi papá que quería cambiarme. Obviamente él me decía que no íbamos a estarnos cambiando a cada rato, pero cuando yo le dije que lo que quería es seguir medicina, entonces claro, obviamente me preguntó si es que estaba seguro y tenía un apoyo. Siempre ha estado apoyándonos definitivamente en lo que queramos nosotros ser y más aún yo creo que en el ámbito de la medicina se vio reflejado a lo mejor que sigamos la carrera de No él. hubo presión de él y dijo, yo No, soy no, médico y no. vos como Bueno, hijo no sé si presión o, podría o llamarse al hecho disimuladamente. podría llamarse al hecho de que digas, mira esto, ven, ayúdame acá, alguna cosa. Mi papá no era de los que les gustaba que nosotros estemos frente al televisor mañanas y tardes enteras, entonces nos buscaba qué hacer, ¿no? Y una de las cosas que nos buscaba qué hacer era ayudar abajo con él, porque vivíamos en la planta alta y él tenía el consultorio abajo, entonces nos ponía a hacer alguna situación por ahí, o dame viendo que este suero no esté ahí, o siéntate ahí a ver que no se obstruya este medicamento. Entonces nos tenía ahí viendo y a veces mientras estábamos viendo ya conversábamos con el paciente de alguna cosa. Nos ayudaba un poco en el sentido de relacionarnos también con la gente, de entender la situación de cada persona. Y yo creo que sí, pues dijimos, esto sí está agradable, ¿no? Sí, sí, parece ser lo mío. Y luego de eso ya nos De, metimos a la carrera de de medicina niño, ¿usted qué directamente. quería hacer? Yo no tenía fijo, no me he puesto a pensar qué he querido ser realmente de niño. Yo recuerdo desde pequeño, a lo mejor un poco con mi papá, yo me acuerdo en inicios de la carrera de mi papá y a veces yo creo que al final de su carrera universitaria, él me llevaba a mí a la Troncal, porque él atendía ya en la Troncal y tenía un consultorio. Entonces me llevaba y yo me sentaba con él, íbamos solo los dos. Yo era un niño de, qué sé yo, unos 6, 7 años, 6 años, menos. Y yo me sentaba por ahí y esperaba que atienda o me metía a ver lo que está atendiendo. Entonces yo creo que de una u otra manera estuvo metido eso en mi subconsciente sin que él me diga definitivamente que vaya hacia allá, ¿no? Pero yo Y creo que, yo ahí, creo que fue lo correcto porque yo no me veo en otra profesión, no, no.
Quizás la odontología, que está medio afín, me he puesto a pensar a veces, pero tampoco creo que me guste tanto. Yo creo que la medicina es lo mío. Y ahí la universidad ya dijo, Sí, me voy a medicina. sí, me fui a medicina. Dimos en ese entonces un examen de ingreso que Al era estatal. más tranquilo para la estatal. Aprobamos. Yo por primera vez salí de la casa, me fui a vivir en Cuenca solo. Y yo creo que eso me ayudó, porque desde los 17 años que ya salí, pues ya mi papá llegó a visitar o a conocer la universidad el día que me gradué. Entonces él tenía mucha confianza en nosotros, en el sentido de que, ya te vas a matricular, pues ¿cuánto es? Y matricúlate o ten lo que ¿Qué necesitas. necesitas? Entonces no estaba pendiente de ir a ver la universidad si en verdad pasaría o no pasaría el año, o a lo mejor no estoy asistiendo a clases. Yo creo que ya llega uno en el momento en el que cuando le gusta la carrera ya se dedica de lleno, ¿no? Y además es responsabilidad propia no de la necesita. universidad. Sí, sí, ya fue una responsabilidad completa. Más bien en la universidad, de vez en cuando, ya cuando estábamos ahí, mi papá como que me decía algo de la cardiología, de la medicina interna, de ese tipo de cosas, como que, no O sea, digamos que me presionaba, pero algo me hablaba. O sea, como que no quería que sea médico general, sino que No, se vaya sí, sí. especializando en No, alguna sí, cosa. eso fue la idea de siempre. No, él siempre decía que, bueno, si no se hubiera casado temprano y todo, no hubiera tenido la responsabilidad de hijos y hubiera deseado tener una especialidad. Entonces él siempre nos decía, o sea, ustedes tienen que llegar a la especialidad sí o sí. Entonces, ya ¿Y qué después tal la nos dijeron, universidad? súper bien, sí, tranquila. En ese entonces, igual que ahora, me imagino, las jornadas dobles, la presión, el bullying muy fuerte por parte de los profesores. No es como ahora que ya no hay como decirles nada, pues ahora ¿En sí qué es. sentido? ¿Qué decían o qué hacían? Eran bastante presionantes. ¿Estás seguro que sirves para esto? A lo mejor no sirves para acá. No habrá alguna otra cosa en la casa, no habrá, qué sé yo, las chicas decían, no habrá una escoba para que te quedes limpiando porque esto no es lo tuyo. Entonces era una manera muy despectiva de tratar a los estudiantes, pero al mismo tiempo... ¿A usted le hicieron algo? No, realmente no. Yo creo haber sido un estudiante modesto, sin tener muchas deficiencias y quizás tratando de tener siempre buenas calificaciones. Entonces yo creo que por ese lado no hay problema. Siempre hay alguien pues que de alguna manera, en algún momento, se tropieza de alguna forma y por ahí le dan una regañada o tratan de burlarse de alguna forma. O en ese entonces siempre trataban de hacer de menos a los estudiantes, ¿no? De azogues. Entonces sí había un poco de discriminación en Cuenca. Pero también teníamos muy buenos profesores de azogues que nos decía, a ver, tú que eres de azogues, ven, siéntate acá, demuestra a los cuencanos que eres mejor que ellos. Entonces, chuta, la presión era medio pesada, porque ellos como azogueños nos decían, ustedes tienen que ser mejores, tienen que sacarle adelante y sí, nos iba ¿Y bien. quiénes eran sus compañeros de pronto que también terminaron, están ejerciendo actualmente? En la universidad, a ver, ¿Había gente de aquí? de aquí de Además de usted. Azogues, no, de aquí de Solo Azogues usted. no, en mi promoción. Años antes, un poquito antes, estaba el doctor Giovanni Calvo, que vive al frente y que trabaja ahora en el seguro. Estaba el doctor Israel González, un año antes que yo, me parece que se graduó dos, que es médico internista de acá arriba del seguro. Está el doctor Aquiles Valdivieso, el doctor Alberto Saquicela, que no eran mis compañeros, nos llevábamos muy bien, estábamos en la jorga, pero no estaban nunca en mi año, siempre estaban unos añitos adelante. ¿Y a quiénes recuerda ya de profesores? De profesores había muy buenos. De aquí de Azogues, al doctor César Pesantes, ¿sí? Él era un profesor de gastroenterología, era uno de los que más resaltaba el hecho de ser azogueño y le gustaba que resaltemos el hecho de ser azogueños. Era muy impresionante con la gente de acá para que no nos quedemos atrás. Había un doctor Plinio Padilla que era alergólogo, el doctor Emanuel Coronel que era gastroenterólogo, el doctor Solís, papá de la doctora Solís que fue ministra, también fue profesor en nuestra época. El doctor Kreber Álvarez, que es médico clínico, diabetólogo.
y algunos, realmente teníamos una buena cantidad y un buen nivel de maestros. Ujú. Y la experiencia de vivir solo ya, primera vez viviendo solo, ¿qué tal? Sí, es un poco compleja. Lo que pasa es que usted ahí realmente tiene que aprender a manejarse solo y aprender a dirigir su vida de manera correcta. Porque si usted vive solo, si tiene una habitación donde llegar, si tiene la comida pagada, si tiene algún dinero, aunque sea limitado, pero tiene dinero para movilizarse, es fácil no ir a clases, es fácil reunirse con los amigos a beber, es fácil no asistir a las actividades y como muchos compañeros, ¿no? Los papás venían a ver que ya estaban graduándose y todavía recién estaban repitiendo el tercer año la tercera vez del segundo año. Entonces, yo creo que eso depende mucho de cómo se formen en los primeros años o cómo nos formen en los primeros años. Y ya después es ¿Y usted fácil. mismo cocinaba o tenía todo? No sé cocinar realmente. No sé hacer mayor cosa. A lo mejor alguna O sea, cosa sincera, un arroz, un huevo tenía frito, dónde ir a comer. tenía dónde ir a comer. Mi papá siempre nos ayudaba en eso. Nos daba un lugar para comer. Hacía un desayuno sencillo, una leche, un jugo, a lo mejor un pan y alguna cosa sencilla de esas. Y al almuerzo almorzábamos por ahí, la cena también. Comíamos en algún restaurante de comida corrida, de comida de estudiante, ¿no? Que hay varios, que había varios, debe seguir habiendo. ¿En dónde realizó el internado ya terminando la carrera? Y yo realicé aquí en el Hospital Homero Castañer. Estuve aquí en el año 99 al 2000. Sí, no, perdón. 98 al 99. Sí, estuve en internado. 99 a 2000 estuve en la rural, en la parroquia Luis Cordero, en San Marcos. Le tocó relativamente cerca todo. Sí, estuvo bien, estuvo cerca. En ese entonces tenía mucho que ver también las calificaciones y era más centralizado. Había 3 o 4 zonas de sorteo, no es como ahora A todo el país. en todo el país. Entonces usted se presentaba en Cuenca si quería presentarse en Cuenca, se presentaba en Guayaquil si quería presentarse o irse en las zonas de Guayaquil, o se presentaba en Quito si quería coger la zona norte y parte del oriente. Entonces yo me presenté en Guayaquil porque Guayaquil en ese entonces tenía plazas muy, muy de azogues. Cuenca tenía las plazas de Cuenca y tenía algunas plazas de la zona sur, de Loja, Machala, etcétera, etcétera. Entonces yo escogí Guayaquil para el sorteo y en Guayaquil, dentro de los que escogieron, ya cuando me tocó escoger, escogí Cojitambo. Para la rural. Para la rural. Mi plaza inicial fue Cojitambo. Por alguna situación administrativa, cuando llegué acá me decían, no, Cojitambo ya tiene un médico fijo, no podemos darle Cojitambo, hay que buscar una de las otras. Y después me dijo, bueno, Luis Cordero es la plaza que está libre. Entonces ya, me daba igual. Ya estaba en Azogues. ¿Quién fue su primer paciente? ¿Recuerda qué trató o cuál fue la dolencia de su primer paciente? Bueno, yo creo que debe haber habido varios pacientes. Pero el primer caso que atendió. Siempre hubo los problemas respiratorios. Yo creo que por eso mismo fui al área en la que estoy, ¿no? Yo atendí mis primeros pacientes realmente desde que era estudiante, desde que estaba en sexto año, desde antes de estar en el internado. Yo atendía a los pacientes de mi papá. A veces había un paciente que estaba muy delicado hasta que llegue él, yo atendía, le veía y él llegaba luego. O había algunos pacientes que ya incluso me decían que yo les vea, ¿no? Yo tengo pacientes que van ahora a la consulta de otorrino y que me dicen que recuerdan que yo les hice dar a luz y no me acuerdo. No me acuerdo, porque así es la vida, pues ya los pacientes se acuerdan de uno, pero uno cuando son tantos pacientes ya se termina olvidando de algunos de ellos. No sé, y el primer caso medio relevante que le tocó atender. Yo creo que todos tienen su grado de relevancia, su grado de dificultad. Quizás alguna vez llegó un paciente con un expulsivo en un parto a la casa y teníamos nosotros que decirle que se trasladara al hospital, pero el paciente no quiso. No avanzaba. Ya estaba bastante avanzado en su proceso. Entonces terminé atendiéndole como se atendía en ese entonces a algunos pacientes hace casi 30 años, 25 años.
en el consultorio, ¿no? Y después llegó mi papá y ya hicimos lo que ¿Y usted teníamos que hacer. estudiante? Y yo creo que estaba en el internado, yo estaba ya en inicio de internado. Y le tocó... Ya nos tocó, sí, pues es que hay uno hacer la asustado en voz. ese entonces, claro, asustado solo con la teoría, porque una cosa es la teoría y otra cosa es enfrentarse al paciente. Pero, digamos, el nivel de práctica siempre ha sido bueno. Yo, como decía inicialmente, cuando nosotros éramos muchachos, mi papá siempre nos buscaba qué hacer. Y de igual manera, cuando yo estaba en la universidad, estaba de vacaciones, era imposible estar de vacaciones. Entonces, me decía que busque algo, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que a mí me gustaban, era ir al hospital. Entonces, yo desde las vacaciones de segundo año, yo pasaba en el hospital. En el Homero Castañer. En el Homero Castañer. Entonces, tuve la acogida en ese entonces de algunos médicos del área de emergencia y del área de cirugía. Entonces, a mí me gustaba más que estar atendiendo a los pacientes, ver que lleguen las heridas, tratar de coser a algún paciente, entrar a las cirugías. Eso me gustó desde que estaba en segundo año. Entonces uno se paraba, miraba, veía, y después progresivamente iba aprendiendo y ayudaba. De hecho, yo estuve en el hospital las vacaciones de segundo, las vacaciones de tercer año, las vacaciones de cuarto para pasar a quinto año, y en ese entonces siempre rotaba por cirugía. Entonces tuve la acogida del jefe de servicio, que era el doctor Juan Castañer, me dejaba, me permitía entrar, estar ahí. Los cirujanos, el doctor Rodas, y algunos cirujanos de esa época que cuando yo era estudiante nos dejaban estar ahí. Y en ese entonces llegó una nueva promoción de internos. En ese entonces hacían, no había tantos como ahora, solo eran 3 por rotación. Entonces usted hacía guardia, al siguiente día estaba de salida, luego hacía la preguardia y otra vez ya estaba de guardia. Entonces eran 3 para quedarse uno cada uno en la noche, y el que se quedaba de guardia cubría el piso y cubría la emergencia. Era bastante pesado, a pesar de que también debe ser porque hace tantos años no había la carga de pacientes que hay ahora. Y en ese entonces sí eran más respetados también los Sí. internos y todo. Sí, La, sí. la ciudadanía me imagino que les recibía bien, pero en cambio ahora, no, pues ¿qué me van a mandar al practicante? Claro. Traigan al doctor. Claro, y en ese entonces a lo que iba es que de esa promoción nueva de internos en las vacaciones de cuarto a quinto año, había un compañero interno de cirugía que se enfermó gravemente con un cáncer. Estaba recién iniciando el internado y se enfermó con su cáncer. Al tener este problema, obviamente la universidad, él se excusó y la universidad le aceptó, no podía hacer otra cosa. Y en la rotación quedaron solo 2, la doctora Bernal y un doctor Víctor Lanchi, de Machala, y ella de Cuenca. Entonces, los doctores, los dos internos, comenzaron a hacer guardias. Entonces era una guardia el uno, una guardia el otro, y no podían repetir. Entonces la tercera guardia quedaba desabastecida para que los internos de los otros servicios cubran todo. Se volvió un problema. Como yo había venido pasando ya mucho tiempo, desde segundo, tercero, cuarto, digamos, yo tenía 3 años de experiencia de vacaciones completas en la zona, y ya habían ellos visto que yo estaba haciendo lo mismo. Entonces, interno, uno de ellos me propuso, me dijo, ¿por qué no nos ayudas? Damos una mano, haz tú las guardias. Y yo era un estudiante apenas de quinto año, en esa época eran 6. Entonces era un estudiante de quinto año. Les dije que bueno, hice todas las vacaciones de la universidad, las guardias con ellos, y ellos les tocaba pasar ya a la siguiente rotación, pero yo ya entraba a clase. Entonces, el doctor Víctor Miguel Crespo, a petición del grupo de internos, hizo una solicitud a Cuenca, a la universidad, para que me permitieran yo ser un interno sustituto, un interno sustituto para el resto de rotaciones. Yo ya no tenía desde quinto año el pensum que tenía el resto de mis compañeros. Mis compañeros tenían que cumplir la carga horaria y el externado hacerlo en el hospital regional o en el seguro. Entonces yo solamente tenía que cumplir mi carga horaria, y el hecho de venir
apenas salga de Cuenca y cumplir acá con las actividades del hospital me valía para mi externado. Entonces, eso fue calificado y por otro lado tenía yo que presentar el horario certificado por Secretaría de la Universidad acá al director y el director sabía que yo tenía que llegar. Entonces me daban una hora para llegar. Fue un año bastante pesado, ¿sí? Pero no me arrepiento porque luego de eso, cuando pasé a sexto año más bien fue ya más tranquilo, y cuando volví al internado, yo fui interno de mis amigos que hace 2 años eran internos, pero que ahora ya eran médicos residentes. O sea, ellos salieron del internado, yo me fui a sexto año, ellos se fueron a la rural, yo volví al internado y ellos al haber terminado la rural volvían como residentes. Entonces se volvió más ameno el asunto. Yo, digamos, tuve la oportunidad de hacer muchas cosas que normalmente no hacen los internos y eso me dio una experiencia bastante buena, bastante agradable. Quizás me cansé de hacer turnos, no me gusta hacer turnos ahora, pero me sirvió porque yo no hice residencia antes de aplicar a mi especialidad, entonces entré directo a la especialidad y, o sea, gané un poco de tiempo quizás. O sea, terminó todo el proceso formativo, digamos así, el internado y la rural, y de inmediato fue la especialización. Y yo no, ahí yo tuve algunos amigos, era muy amigo de mucha gente, compañeros de la universidad. Entonces, cuando yo estaba en la rural, había muchos amigos míos que vivían en Colombia y otros que vivían aquí en Ecuador, pero que se fueron a vivir en Colombia luego, que dejaron el país y se fueron a trabajar allá. Y alguna vez, algún amigo mío, Pablo Alvarado, que es ahora jefe de emergencias de Monte Sinaí, entonces él, yo le dije, si hay alguna oportunidad alguna vez, me avisas. Le dije en algún encuentro de amigos. Me dijo, sí, yo te aviso. Y algún rato me faltaba un mes para terminar la rural y me llama. Me dice, ¿sabes qué? Oye, necesitamos un médico aquí en Colombia. Estábamos en Tumaco, unas 2 horas más allá, en una zona bastante remota que se llama Satinga, el cantón o el municipio de Olaya Herrera, en Colombia. Entonces me llamó, me dijo que necesitaba. Y digo, pero yo, ¿cuándo quieres que me vaya? Mañana. Yo necesito mañana. O sea, si vas a venir, necesito ya. Entonces me puse en la locura de pedir mis vacaciones que no había pedido por alguna situación de la rural. Y antes de terminar la rural, faltando unas 3 semanas, y ya me fui. Y me fui a Colombia, pasé 2 años en Colombia. La intención siempre fue buscar la especialidad. Entonces, pero para hacer la especialidad en Colombia, a usted le piden primero tener el año de rural en Colombia. Entonces yo hice la rural en Colombia con este amigo y luego hice un año de medicina pública allá como médico general. Y al mismo tiempo, uno de mis amigos del internado, de mi primer internado de 5º año, una amiga, Marjorie Molina, ella estaba haciendo ya cardiología, especialidad en México. Cuando yo estaba en Colombia y estaba ya preparando mi documentación también para presentarme en Colombia, ella me dijo, ¿sabes qué? Hay la oportunidad de presentarse aquí en México, no pasa nada si te presentas en ambos lados. Y vemos qué pasa, mándame tus documentos, esto es lo que necesitamos, el examen es en tal fecha, ponte a estudiar porque es duro. Y ya nada, pues nos tocó ponernos a estudiar. Y cuando llegamos allá a México, en la UNAM, aprobamos el examen. Entonces, de lo que inicialmente el plan era irme a Colombia, pues ya aprobado en México, decidí regresar acá a Ecuador, pasaron 2 meses, creo que pasamos aquí, y ya nos fuimos enseguida. ¿Qué tal Colombia, la experiencia en Colombia? Bastante buena y bastante dramática para la época. ¿Qué recuerda de ahí? ¿Qué casos recuerda? Es que a eso iba, ¿no? Era bastante dramática por 2 cosas. Yo a Colombia, yo me casé graduado de médico. Yo me casé unos meses después de salir de médico. Entonces, yo para Colombia me fui con mi esposa. Y me fui con mi esposa que estaba embarazada. Entonces nos fuimos a Colombia, estuvimos allá. Ya cuando a ella le tocaba dar a luz, pues regresamos acá a Ecuador a que dé luz, y yo me regresé de nuevo solo a Colombia un tiempo más. Entonces, el asunto es de que en esas zonas de Colombia
la remuneración era muy buena realmente. Para nuestra época, para haber sido un médico recién graduado, era buena y tenía muy buenos beneficios. Teníamos un seguro social, teníamos una remuneración mensual neta. El municipio que nos acogía, al ser una zona de alto tráfico de droga y de guerrilla, entonces para que se vea más atractivo, motivar, nos daban todo. O sea, nos daban, bueno, un lugar donde vivir, con los pagos de servicios básicos, ¿no? Y lo que uno se dedicaba realmente era la comida. Y aparte de eso, uno trabajaba hasta las 3, 4 de la tarde, y en la tarde había la oportunidad de tener un consultorio. Yo tenía mi consultorio privado, que afortunadamente me iba bastante bien, bastante bien. Medicina general. Medicina general. Quizás tenía una remuneración igual o mayor que lo que tenía yo en la rural. Entonces era una buena época económica para poder ahorrar, para poder viajar, y eso me dio quizás el ánimo de pensar en ir a México, pero ir con la familia. Entonces, claro, el apoyo de mi papá, el apoyo de la familia de mi esposa fue siempre indudable, pero también teníamos una base. La zona que usted indica, donde estaba en Colombia, contexto de violencia, o sea, sí, ¿qué casos veía? O sea, era de todo, realmente de todo. Nosotros creo ¿Qué llegaba al consultorio privado? Al consultorio privado llegaba los problemas de la costa, ¿no? Enfermedades tropicales, dengue, todo ese tipo de cosas. Enfermedades respiratorias que se ven en cualquier lado, enfermedades digestivas, cardiopatías, hipertensión, o sea, lo que se ve en cualquier... Pero ya en la noche se veía cosas mejores. No, en la noche se veía mucha violencia, ¿no? Pacientes que se peleaban a machetazos, pacientes baleados, pacientes amputados, porque se pusieron a pelear y se amputaron, o pacientes que tenían algún tipo de conflicto y simplemente se disparaban. Yo estuve en la toma guerrillera de ahí, y eso hizo que un mes después yo renuncie y salga de allá. Después de haber estado casi un año, 3 meses, se metió la guerrilla y se tomó el pueblo, pero la metida de la guerrilla no es una cosa sencilla. No es que ya aquí estamos y ya, estamos aquí sentados y usted escucha que toda la ciudad comienza a haber un bombardeo terrible, a ver ráfagas de metralleta por todo lado. Pasamos acostados en el piso como unas 4 horas hasta que pase el asunto. Y ya, pues, ya después de eso nos tocó, escoltado por la misma guerrilla que nos vinieron a buscar donde vivíamos, ir al hospital a atender a los heridos de ellos, y entre ellos mismos, o sea, en un acto de desesperación quizás, o de solidaridad, no sé cómo llamarle. Ellos mismos anunciaban por medio de los megáfonos que va a haber un alto al fuego, porque los médicos que estábamos a 3 cuadras estábamos trasladándonos al hospital, nos estaban llevando a todos. Entonces, a la fuerza. A la fuerza, no tanto, porque era nuestra función, sino que no podíamos acudir. Estábamos más seguros allá realmente que estar donde nosotros vivíamos. Estábamos en un segundo piso, y el segundo piso estaba sobre el Banco del Estado. Entonces, el riesgo de nosotros era que vuelen abajo de ese banco y vayamos todos ahí. Entonces, para nosotros era más adecuado que nos lleven. Estábamos más seguros en el hospital. Entonces, ya en el hospital veíamos realmente cosas terribles. Esa fue la escena más grave, o sea, que la guerrilla le escoltó al hospital. Sí, en parte eso quizás. ¿O qué fue lo más grave? Nos veíamos asesinatos continuamente. La guerrilla entraba en una casa y exterminaba todo lo que estaba ahí, ¿no? O sea, si tenía problemas con ellos, se dejaba lo que pasa ahora en nuestra costa, ¿no? Matando al papá, a la mamá, a la familia. Teníamos que acudir como médicos a hacer levantamientos de cadáveres todos los días. Y nos tocaba estar parados ahí unos 5 minutos antes esperando a que les fusilen para después entrar a hacer el levantamiento. O sea, ese tipo de cosas bruscas, realmente, que espero que aquí no se den, pero que ya estamos cerca. Eso sí hemos visto. Entonces, yo creo que ya en el momento... ¿Y eso también marcó? Sí, yo creo que marcó una madurez, una madurez emocional, una madurez de familia, porque no es fácil que la esposa y que con un hijo de brazos meses esté ahí, ¿no? Entonces, yo creo que marcó bastante y nos ayudó a madurar. Ya en Colombia, como le decía, la remuneración era buena, era
Ganaba bastante uno bien, pero eso no es... Pero no había paz. No, imposible. No había paz y después de la toma de guerrilla no había muchas cosas que uno pueda salir a ver porque daba miedo, ni comer libremente en cualquier lado porque ya estaba uno con el temor como están ahora nuestra gente. Entonces, ya cuando salimos, llegamos a México. México fue una cosa totalmente contradictoria. Estábamos en cambio en una ciudad donde usted se puede salir a donde quiera, salir con amigos, pero teníamos la otra parte, la contradictoria. Ya no tenía la remuneración económica y estábamos en cambio colgados y nos tocaba amarrarnos los cinturones hasta que pasen los 4 años y más de especialidad. ¿Por qué el otorrino? Bueno, yo creo que eso fue ya una situación de la universidad. Me llegó a gustar bastante ciertos procedimientos. Es una de las pocas áreas de medicina que tiene la combinación. No es clínica pura, como muchas que no solo tienen que ver y no pueden operar, ni es quirúrgica pura, que también hay unos que son solo cirugía y no hay más. Todo lo que les llegue es cirugía. Nosotros tenemos una combinación de pacientes, tenemos una parte clínica y también tenemos la parte quirúrgica. Creo que eso es lo que le llamó la atención. Eso es lo que me llamó la atención, bastante. Sí, es un área bastante bonita. Quizás también había que ver el hecho de que en ese entonces aquí en Azogues, si faltaban otorrinos, nosotros siempre que teníamos pacientes en el hospital, veíamos que nos tocaba hacer lo que podíamos y no había. No había un paciente sangrando, un paciente con una fractura, nos tocaba mandar todo a Cuenca, y en Cuenca eran contados también los médicos que habían de esa área. Entonces, aparte de que nos gustaba, creo que vimos que faltaba esa área acá y nos fue bastante bien. O sea, en México igual con su familia, todos. En México con mi familia, siempre con mi familia. ¿Y solo dedicado al estudio o buscó ya...? En México yo, el horario de clases, el horario de actividades hospitalarias y la presión académica es casi imposible que usted tenga tiempo, casi ni para la familia, ¿no? Es una dedicación 99.9 a estudiar y estudiar, sobre todo el primer año. El segundo año baja un poco el porcentaje, uno se va haciendo conocer con los profesores, se va haciendo amigo de ellos y luego cuando son buenas personas, que son la mayoría, nos invitaban, nos decían, te invito a una cirugía acá, acompáñame a esta cirugía acá y nos remuneraban de alguna manera. Entonces en segundo año yo comencé a trabajar y en tercer año ya sustituía a un profesor en una clínica privada en las tardes y hacía guardias en una clínica privada en las noches. Las guardias las hacía como médico general y la consulta de la tarde la hacía como otorrino, estando ya en tercer año de posgrado. Entonces ya en el tercero tenía alguna remuneración y ya podíamos estar un poco más tranquilos. Termina la especialización y regresa acá. Termina la especialización y luego en febrero, el 29 de febrero del 2007, y yo tenía proyectado que mi hijo, que estaba ya en ese entonces en la escuela, termine clases que terminan como terminamos aquí, en julio. Entonces decía yo, marzo, abril, mayo, junio y julio, son 5 meses, ¿qué hacemos? Entonces obviamente buscamos algo. Yo hice un fellow que llamamos nosotros, o un diplomado en cirugía estética ahí en Ciudad de México. Entonces el resto de tiempo hacía mi fellow de las mañanas durante casi 4 meses, de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y en la tarde trabajaba en el consultorio, ahora sí, de un médico tratante mío, que me daba todos los pacientes de seguro, porque tenía otro consultorio más. Atendía ahí los martes, jueves y los sábados de mañana. Y en la noche seguía haciendo mis guardias en la clínica donde hacía de médico general. Entonces, ahí pasábamos el tiempo. Ya cuando íbamos a regresar, nació una niña que tengo, y ya regresamos. Nos fuimos 3 y volvimos 4. Sí. ¿Y el consultorio en la casa, en la clínica del papá? Sí, bueno, ya cuando nosotros... ¿O había oportunidad en otro espacio? Siempre había oportunidad. Yo cuando estuve, yo soy muy grato con la clínica de especialidades, porque cuando yo estuve en vacaciones del tercer año, me parece, entre paréntesis, yo fui uno de los primeros médicos residentes de la clínica de especialidades. Mientras era estudiante, yo hacía guardias en la noche aquí en la clínica de especialidades. Trabajaba las noches.
Entonces me tenían un grado de aprecio, quizás me conocían y sabían que yo estaba en México. Yo pasé aquí en la clínica hasta que me fui, unos 5 años por lo menos haciendo guardias. Quizás fui el primero de los primeros médicos residentes de la clínica. Entonces, cuando yo regresé, me llamó el gerente de ese entonces y me dijo, mira Javier, hay un consultorio aquí. ¿Quieres tú para que vengas a trabajar acá? Yo decía, sí quisiera, pero no tengo plata, pues estoy estudiando. Me decía, si vos quieres, nosotros te conocemos a tu familia, sabemos que eres serio. Si vos quieres, solo firma. Y en el contrato va a constar que tú vas a pagarnos desde el día que regreses de México. Eso es para ti. Seguimos ocupando hasta que tú vengas, pero eso es tuyo, si es que tú deseas. No es una ganga, pues. Entonces, acepté y en verdad fue así. Yo llegué y es más, o sea, yo pagaba el valor del consultorio con un horario, o sea, fue muy fácil. Ahí fue tu primer consultorio, es de ya como especialista. Tuve mi consultorio, pero nunca he atendido ahí. Trabajo ahí todos los días, opero ahí todos los días. Me sirve para ver algún paciente, veo pacientes de seguro cuando teníamos el convenio, veía ahí. Pero realmente, de una u otra manera, la gente me conoció acá en donde estoy. Aquí sucedió algo particular. Mi papá siempre quiso buscar la manera de hacer una especialidad y no lo pudo por nosotros. Entonces, cuando yo terminé la carrera, cuando yo iba a terminar mi carrera, mi hermana ya había vuelto de una especialidad de odontología que solo duraba 2 años, regresaba apenas. Y mi otra hermana estaba conmigo en México, estaba apenas en su 2.º año, mientras yo ya terminaba. Entonces, mi papá hizo algún trámite, pidió alguna vacación, no me acuerdo, sin remuneración, no sé, algún permiso en el seguro. Y el seguro, yo le hice el trámite allá en el Seguro de México y el Seguro de acá le dio el permiso a mi papá para que él haga 1 año de reumatología en el mismo hospital donde yo estuve. Entonces, aquí sucedió algo particular. Nosotros llegamos. ¿Y su papá se fue? Y mi papá se fue. Entonces, el consultorio de mi papá era mi consultorio porque no había quien lo ocupe. Entonces, yo comencé a atender ahí. Pero lo curioso era que, bueno, la gran bendición y ventaja que es que el día que yo me senté ahí, tenía pacientes. Pero no eran pacientes de la especialidad. Eran pacientes míos, eran pacientes de medicina general y yo me pasaba atendiendo partos y teníamos el centro médico con el policlínico y me pasaba haciendo de todo. Y 1 año después de venir de la especialidad hacía consulta de todo lo que llegue. Entonces, los que me buscaban a mí, ¿sí? Y los que eran de mi papá, entonces tenía una mezcla de todo. Entonces, cuando ya regresa mi papá al año, decidimos cerrar todo lo que era hospitalización y en las habitaciones hicimos los nuevos consultorios. Entonces yo ya me pasé a mi consultorio y ya tenía mis pacientes y los pacientes de mi papá pues de una u otra manera. Ya tener los de la especialidad. La especialidad y mucha gente venía a buscar. ¿Cuál fue el primer caso que vio como otorrino? Como otorrino, yo creo que de los más comunes siempre son las desviaciones del tabique, los sangrados, que son los que más llegan y siguen llegando, ¿no? Los traumatismos, los accidentes, las riñas que siempre hay. ¿Y el más grave? Bueno, yo he tenido algunos pacientes con tumoraciones nasales, sangrantes, bastante complicados, ¿no? Que hemos tenido que a veces transferir a terapia intensiva, tratar de solucionarlos de alguna manera. Hemos tenido pacientes con infecciones respiratorias muy complicadas a inicios de la carrera. Y ya en esta última época yo creo que nosotros fuimos los que estuvimos al frente como otorrinos, ¿no? Y todo el mundo como médicos trabajamos en la pandemia, pero nosotros no teníamos de otra, sí o sí había que hacer abrir la boca al paciente porque esa es nuestra área. Claro. Y era un área de mucho riesgo, sí, me contagié. Afortunadamente fue leve, no tuvimos más que un malestar de un fin de semana, algo sencillo, gracias a Dios, y regresamos nuevamente a laborar de manera normal. Pero sí tienen los pacientes que llegan y dicen, doctor, parece que no puedo respirar bien en la noche y si me puede dar arreglando, pero también haciendo el estético. Sí, bueno, la tendencia actual yo creo que en la época que nosotros llegábamos, la cirugía estética de nariz era una cirugía un poco más sencilla, ¿sí? Hacíamos alguna cosa
ligera, quitábamos a lo mejor un levantadito, hacemos alguna modificación, pero la exigencia de las redes sociales actualmente ha hecho que la cirugía nasal cambie completamente, drásticamente. Entonces, Yo mismo veo pacientes que yo les he operado hace 15, 16 años y digo, no, pues esto es una cosa muy sencilla, o sea, muy simple. Esto no lo haríamos ahora, pero si uno ve ahora, dice, chuta, ¿quién le hizo esto? Pero es lo que se hacía en la época, era lo que hacíamos en ese momento. Eran cambios no tan profundos, eran cambios no tan estéticos, eran cambios ligeros nada más. Se daba respuesta a la dolencia y lo estético era secundario. Sí, hacíamos algo secundario. Actualmente se hace lo mismo, se da una respuesta a la enfermedad, pero el asunto del celular, quiera o no, cambió completamente. Entonces la gente que se anda tomando fotos porque sí, porque no, que somos todos, creo. Entonces dice, no, es que de este lado me veo un poco más de acá y de este otro no se ve bien, de este perfil sí me queda bien. Doctor, parece que como que esta parte no está tan alzado, vea que o sea, la exigencia actual es muy compleja, ¿sí? Por eso es que yo creo que una de las cosas que se está innovando continuamente es esto de la cirugía de nariz, ¿no? Y sí le ha llegado pacientes que no tienen dolencias, pero que quieren lo Claro, no, sí, bastante. Hay gente, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? No, yo vengo nada más porque quiero cambiar la forma de mi nariz. Ok, pues eso es lo que quiere, ¿no? Pero usted sí recomienda previamente, oiga, bueno, si está bien, si es que no tiene dolencias o... Sí, bueno, lo que pasa es que la mayoría de pacientes son conscientes. Cuando quieren estéticamente nos dicen, los muchachitos, los jóvenes, nos dicen, ¿sabe qué? Yo no tengo nada, yo vengo es para que me opere la nariz, punto. Yo lo que quiero, es más, sacan el teléfono actualmente con quiero esta nariz. Quiero esta nariz, cosa que no es posible en la mayoría de casos porque cada persona tiene una estructura facial diferente, unas características de piel diferente, una estructura interna totalmente diferente, que usted puede dejar una nariz hermosa pero no respira nada. Entonces, claro, la gente piensa que es situación de coger y cambiar, ¿no? Como si fuera un molde, pero no es tan así. Bueno, eso se les explica, para eso está la consulta, se les da algunas indicaciones, pero digamos, yendo a la pregunta suya, hace tiempos, cuando nosotros comenzamos, la consulta era un 80%, un 90% problemas respiratorios netos y un 10% alguien que venía para quererse modificar. O lo típico, ¿no? Viene diciendo que no puede respirar y que quiere operarse la nariz y cuando uno se da cuenta que realmente sí está respirando bien. Entonces, eso era así. Actualmente, ya en lo quirúrgico, yo creo que el 50 es el 50-50. 50% de pacientes que tienen problemas y que se operan y 50% que no tienen problemas. Y salen con la nariz de Michael Jackson, como saben decir. Sí. No, eso es lo que no deberíamos hacer, pero bueno. Pero son las exigencias, ¿no? Gustos de cada quien también. Sí, hay algunas ocasiones que pasa eso, pero digamos actualmente la gente, vuelvo a repetir, son las redes sociales. Pero usted sí habla con ellos y sí les dice, bueno, oiga, no hay problema, si está bien. O... Sí, es que hay pacientes que no tienen tanta alteración, hay unos que uno dice, sí, tiene que hacerse algo, pero hay otros que no tienen mayor cosa y uno les es sincero y les dice, bueno, si usted quiere se puede hacer, pero realmente como está no se ve bien, no se ve mal, cumple con los parámetros, hay ciertas cosas que nosotros vemos, está bastante bien. ¿Y hay complicaciones de cirugías de nariz? Muchas, ¿Cuáles? y hemos tenido. ¿Qué le pasó a usted en una cirugía, por ejemplo? Todo. Yo creo que en 20 años nos ha pasado todo. ¿Pero qué es lo más grave? Todo lo que quiera usted hablar, todo nos ha pasado. Hemos tenido sangrados terribles, hemos tenido reintervenciones por sangrado, hemos tenido infecciones, que es lo común, no lo común, le iba a decir lo común en pacientes que se manipulan. Es bastante frecuente, sobre todo en jovencitos, que se están viendo la nariz apenas se opera y que ya vieron que alguna secrecióncita por ahí está, o que el puntito como le pusieron, y ni se dan cuenta que ya abrieron la nariz. Se fue el punto y comenzó la infección. Entonces, yo creo que lo más complejo para nosotros, lo más grave del momento es un sangrado, pero eso puede usted cauterizarlo, solucionar en ese instante y generalmente no pasa a mayores. Lo más complicado son las infecciones. Hay pacientes que se han infectado todo el proceso y obviamente se les presiona en la nariz y lo que sale es secreción infectada y después cuando cicatriza eso es una
cosa horrible. Entonces, de todo nos pasa, sí nos ha pasado. Yo creo que dentro de medicina nosotros siempre decimos, todo el mundo puede criticar a un colega cuando no le ha pasado, y cuando no le ha pasado, cuando no lo ha hecho. Los que estamos ahí y sabemos que tenemos un grado de porcentaje. El 2% en cualquier hospital del mundo, de los mejores hospitales, tiene complicaciones. Nosotros estamos acá alrededor del 10% en Latinoamérica, de sus cirugías se complican de una u otra manera. Complicaciones menores o mayores. Nosotros llevamos operando, yo calculo que tengo alrededor de unas 6.000 o 7.000 cirugías hechas. Entonces se puede imaginar de esas. Pero no ha pasado a mayores de pronto de que se complicó la estabilidad de la vida del paciente. No, afortunadamente no, eso no me ha pasado. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Sí, de pronto algún caso sí, siempre. No, eso no he tenido, espero no tenerlo, pero está descrito y nos puede pasar en cualquier momento, ¿sí? Esas son cosas que están complicadas. A veces hay pacientes que han llegado hasta a fallecer por cirugías tempranas, por cirugías pequeñas, perdón. Pero gracias se van al odontólogo, como el caso que pasó en Quito, por ejemplo, se fue al odontólogo y ya no salió. Bueno, en ese sentido, hay una falta de regulación. Estamos metiendo en un tema medio complicado y en un terreno medio fangoso, pero ahí mucha culpa tiene el Estado. Mucha culpa tiene el Estado. A nosotros el Estado nos obliga. A mí me han negado el permiso del consultorio alguna vez porque en la puerta no dice baño. Es que tiene que tener ahí un letrero que diga baño. Digo, ya le pongo, no es porque ya cuando te pongan nos llama y hacemos una reinspección. No, es que el tacho ese rojo debe estar con el sello de biopeligrosos. Pero está el tacho, está rojo. Cuando tenga el sello, o sea, esas cosas sencillas. Pero usted ve, sin afán de meterme en problemas, pero usted ve aquí a gente que no tiene el título de médico, que les inyecta a los pacientes, no sabemos qué. A mí me ha pasado, en el consultorio, teniendo todas las cosas, me han hecho reacciones alérgicas en los pacientes, y unos buenos sustos, unos 2 o 3 afortunadamente en toda mi carrera, pero muy buenos sustos. Y yo me pongo a pensar, si eso pasa en un spa donde no hay un médico, ¿qué va a pasar? O sea, tenemos suerte, pero sí es un poco complicado. Entonces, lo de Quito, quizás, no sé, no hubo la precaución en ese momento, no tenía lo necesario, o simplemente hizo una reacción anafiláctica, que no es culpa de nadie, pero que en el momento que pasa es culpa del odontólogo hasta que no se muestre lo contrario, pero ya en la investigación no es culpa quizás, no sabemos. Entonces es un poco complicado meternos en esos temas. Lo que sí podría decirle es que la gente sí tendría mucho que tener cuidado. ¿A dónde va? A dónde va y saber siempre qué le aplican, sobre todo cuando no son médicos, ¿sí? Porque dice, no, está de moda, ¿no? Que rellenos por aquí, que cosas por acá, y usted termina viendo que salen desfigurados. Que les ponen hasta aceite de avión, ¿sí? Entonces, o cierto tipo de biopolímeros que llamamos nosotros, que son sustancias que no son degradables y que con el tiempo se calcifican y se hacen como piedra, entonces se deforman. Y entonces, por ahí yo creo que la regulación, yo le he preguntado al ministerio, ¿por qué esa exigencia con nosotros y por qué no hay exigencia con otros? Me dicen que ellos no están, como están dentro de la rama artesanal, quizás no tienen la competencia del ministerio. Ese es un terreno que ya no nos compete. Pero sí, o sea, ponerse a criticar de que al X médico le pasó esto, al otro le pasó lo otro, es bastante complejo porque no sabemos las circunstancias. Muchas circunstancias pueden estar alrededor y al final termina demostrando de manera legal y fehaciente que no era culpa del médico en algunas ocasiones. Doctor, para ir finalizando, usted indicaba, mi papá nos llevaba, nos ayudaba, nos decía que hagamos tal cosa, pero su papá toda la vida metido en la política. ¿Ustedes no les dijeron, vea, quieres participar en política también, te puedo ayudar, participa? Él a nosotros. Ajá. Bueno, yo creo que mi papá sabe que a nosotros no nos gusta. Él es consciente de que no nos gusta. O sea, nunca hemos estado de acuerdo en una candidatura, jamás. ¿De su papá o
nuestra nunca. Y de mi papá también no somos partícipes del asunto político. Él sabe que nos ha tocado apoyarlo porque es nuestro papá, porque él nos ha apoyado a nosotros, pero si pudiéramos deslindarle de ese asunto sería lo mejor. Yo creo que a él le gusta. Claro, ese bicho es un bicho que tiene, pero si hay algo malo que ha habido en nuestra casa es la política. ¿Sí? Yo eso podría decirlo. Pero no desde el punto, debe haber habido para usted mucho. No desde el punto de vista de él, ¿no? Sino más bien de todo lo que eso conlleva. Nosotros hemos estado en medio de 20, 30 campañas, unas veces el de candidato, otras veces apoyando, y vemos los conflictos que se crean, ¿no? Las peleas, a veces hay ciertas familias que no se llevan con otras, porque él era candidato de un lado y el otro es candidato del otro lado, y porque no sé qué, y ese tipo de cosas en lo personal no me gustan. Y por eso en lo personal yo siempre he tratado un poco de estar al margen, nunca hay que decir nunca, ¿no? Pero sí ha habido propuestas, realmente, siempre ha habido propuestas, siempre nos han mencionado tratar de estar en esa lid, pero como le dije al inicio, yo no me veo haciendo otra cosa que la medicina. ¿Y su papá a eso de ahí ya no les empuja a ustedes? No, nunca. No, es muy respetuoso, no, en ese sentido. Más bien a él le han preguntado alguna vez, oiga, su hijo no podrá participar. No pierdan el tiempo, eso no pierdan el tiempo, por ahí no le gusta. Sí, y no es que no me gusta a mí, no nos gusta a nadie en casa. Es una situación quizás ya es innata, quizás sí hemos padecido un poco la parte de estar en un cargo público, de estar en la boca de todo el mundo, porque cuando usted está en política, todo el mundo se cree derecho de... Le dicen lo que es y lo que no es. Sí, y todo el mundo se cree con derecho de opinar sobre su vida. Cosa que me parece hasta un atrevimiento, ¿no? Cada quien sabe cómo hizo sus cosas y no tiene por qué el resto ponerse a opinar o a insultar. Porque veo, ahora pasa algo con alguien y... Las redes sociales. Las redes sociales. Y todo el mundo habla como si supiera. Y muchas veces yo veo que son cosas así medio de lejos, ¿no? Nunca me meto a opinar, solo leo y veo. Pero veo que son cosas que no tienen nada que ver y que se meten a hablar y a desenterrarle hasta el tatarabuelo. No tiene sentido. Yo creo que no tiene sentido, al menos en nuestro medio. El afán de servicio se puede servir desde cualquier lado. Nosotros estamos sirviendo desde la parte de la medicina. Hemos hecho una labor, creo que bastante buena. Volviendo a la parte de remuneración económica, nosotros no hemos abusado de los pacientes, eso no lo digo yo, lo dice la gente. Tratamos más bien de ayudar, de ser legales. Si alguna vez yo le he dicho a un paciente que tiene que operarse, es porque tiene que operarse. ¿Sí? No va a haber alguien que diga, el doctor me dijo que tengo que operarme y me fui a otro lado y me dijeron que no. No, eso no va a pasar. Eso no. Yo creo que desde ahí uno puede trabajar. No necesita usted engañar al paciente, porque cuando usted engaña a un paciente, puede tener un pico de pacientes 2, 3, 4, 5, 6 años. Y después cae inmediatamente, porque la gente tampoco es que sea inocente, todo el mundo se da cuenta. Entonces, si uno se ha mantenido, yo he mantenido 20 años, quizás con el mismo flujo de pacientes. Ojalá que sea porque la gente ha visto que tratamos de hacer de la manera más honesta, sobre todo honesta, porque he fallado en muchos tratamientos, sí. He tenido fracasos en alguna cirugía, claro que sí. No es del común de mis cirugías, no es del común de mis tratamientos, pero nos pasa. Hemos tenido que volver a repetir el tratamiento, hemos tenido que volver a hacer alguna otra cosa, hemos tenido que volver a operar a algún paciente por alguna complicación o situación o porque algo no quedó bien. Claro, pero son situaciones humanas. ¿Se siente realizado? Sí, yo creo que sí. Yo tengo la familia que he querido, tengo a mi esposa, gracias a Dios, que me ha apoyado siempre. Tengo a mi hijo, mis 2 hijos, pero voy por el primero. A mi hijo, que es médico, ahorita está haciendo la especialidad en México.
sin ningún problema, terminó su rural y enseguida ingresó a un examen, dio un examen de ingreso con éxito y está estudiando por allá. Entonces, eso es muy bueno. Tengo a mi nena que apenas tiene 19 años, ya pasa a quinto ciclo de medicina también. ¿Y no les empujó a ellos a estudiar medicina? No. Le soy sincero, yo a mi varón en algún momento le dije que siga mi área. Eso sí le dije. Medio le incentivé, medio le llevé. No le gustó. Le dijo que no, que la cirugía no es lo de él, que va por la parte clínica, se fue al área de mi papá. Entonces ya, ¿qué puedo hacer? A él le gusta eso, pues ahí estamos apoyándole. A mi nena dice a ratos que quiere algo parecido, que quiere lo mío, que quiere algo afín, pero tampoco le puedo estar obligando. Ellos tienen que ver, ya definitivamente cada quien tiene que ver. Yo creo que estoy bastante realizado como persona, me he realizado como profesional y me estoy realizando porque no termino todavía como padre hasta que ojalá ellos terminen con éxito todas sus carreras. Pero creo que mi esposa y yo lo que hemos hecho es darles las bases suficientes. Creo que por ahí ha estado lo adecuado, ¿no? Ser personas de bien. Yo veo mucho, yo fui profesor de la Universidad Católica aquí unos 10 años, casi 11 años, y veía con mucha pena, ¿no? Los muchachos querían seguir una carrera de medicina, en mi caso yo daba en odontología, o carreras afines, y les preguntaba por qué, y muchos decían que ganan bien. Y no es así. Ahorita usted vea cuántos médicos en Azogues salen y no tienen trabajo. Entonces no es que ganemos bien todos, o no es que ganen bien todos, o no es que usted tiene el título y ya comienza el siguiente día a cosechar éxito y dinero. No es así. Entonces yo creo que a los que mejor les va, o nos ha ido, gracias a Dios, pienso yo y le he dicho a mis hijos, son a los que le han metido vocación, a los que están haciendo una carrera por vocación. Si usted va a hacer una carrera de medicina con el afán de vivir bien y de ganar bien, lo que va a hacer primero es tratamientos, diagnósticos y cobros indebidos para ganar bien. Y eso no está bien. Desde ningún punto de vista, esa no es la medicina. Entonces, pues, si mis hijos quieren irse a una carrera que a lo mejor tenga menos remuneración, porque no todas las áreas de medicina tienen la misma, o tiene más remuneración que la mía, lo más seguro es que yo les siga apoyando, porque lo que queremos es que ejerzan su carrera, se sientan bien, pero sobre todo eso lo llevamos desde mi papá, lo hagan con honestidad, ¿sí? Nosotros venimos de una familia, tanto mi esposa y yo venimos de familias honestas, ¿sí? Legales, que no le han metido la mano al bolsillo de nadie y que hemos tratado de hacer nuestras cosas, de tener nuestras situaciones materiales en base al trabajo. Eso es lo más Llegamos importante. a la parte final, doctor. ¿Cómo se ha sentido? Bastante bien, muchas gracias. Nos hemos desplayado en muchas cosas, nos ha hecho recordar algunas situaciones del pasado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Que tengan una muy buena noche.